Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta semana. Gonzalo Rosero no nos acompaña, pero ya pronto estará con nosotros. Les saluda Francisco Rocha. Estamos iniciando esta mesa de diálogo por las definiciones de la semana pasada en temas jurídicos y yo diría el tribunal negó la apelación del ex vicepresidente Jorge Glass. Tuvimos también una sentencia a Carlos Pólida, 6 años de cárcel por concusión, y también una versión de César Montúfar para rendir una versión en contra del expresidente Rafael Correa. Para esto nos acompaña el señor doctor Ramiro Román, catedrático, pero sobre todo un profesional al que recurrimos todos los medios y la confianza a través de su accionar en la Comisión Nacional Anticorrupción, pues es uno de los más destacados penalistas que tenemos. Bienvenido, doctor Román, buenos días. Esto primero que le decía antes de iniciar el programa, lo del ex vicepresidente, al haber sido ratificado por el tribunal la sentencia, todavía quedan espacios sobre los que discutir. ¿Esta sentencia está ejecutoriada o cómo nos ilustra el Estado? Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, gracias Francisco. Para mí es un honor siempre estar aquí. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y extranjeros residentes. Realmente hay una cosa que es importante. Son las resoluciones que va tomando la justicia. Uh-huh. Tenemos entendido de que la injerencia o no injerencia está dando algún efecto dentro de lo que significa temas como se han tratado de corrupción. El punto de partida siempre fue un juicio por asociación ilícita. La asociación ilícita yo siempre creeré que es punto organizativo. Bueno, eso se ha discutido tanto, pero la Fiscalía optó por hacerlo por asociación ilícita. El fiscal general Pérez Reina dijo, bueno, está la Fiscalía contenta con esto. Tengo entendido que debe tener otros parámetros más para continuar en otros procesos, porque la asociación fue para fines determinados o delitos determinados, que él entenderá cuáles son. El fiscal debería tener entonces una estructura adicional, o sea, probada la asociación ilícita, ¿para qué se asociaron? No haber sido para hacer las obras. Más que nada, yo digo la reacción que se tuvo después de entregar los jueces de la Corte Nacional. La resolución fue, bastante confrontativa, ¿no? Yeah. Gritos, barras en contra. Yo creo que hay algo que es muy necesario. Los jueces tienen que hacer lo que deben hacer. Yo creo que si los jueces dictan una opinión de ellos y se tienen recursos, el recurso de casación es un recurso que tiene el proceso todavía en acción, que puede continuar justamente en un efecto dentro de la misma corte, porque así establece un juicio que tenemos de fuero. Pero también después de eso tendremos algo que es muy importante, se ejecutoria una sentencia, y una vez ejecutoriado, por obvias razones, se tiene, por la Ley de Control Constitucional, un recurso extraordinario
y la otra parte es la de recurso de revisión. De todas maneras, yo creo que la Fiscalía, y es muy importante hacer acuerdo de esto, mire, como miembro de la Comisión Anticorrupción, nosotros habíamos presentado, por ejemplo, el tema Caminosca, un tema que no ha caminado, así de sencillo, no caminosca el tema. No caminosca el tema. Realmente yo espero que el fiscal general revise el tema, tome en cuenta esta alternativa, porque hay aspectos muy importantes en todo momento, cómo se va desarrollando las cosas. Se ha hecho también el juicio contra el excontralor Carlos Porrid y su hijo. Tenemos entendido de que siempre se llegó a una sentencia ya, pero claro, tendrá recursos todavía, tienen derecho a defenderse, pero también tenemos que entender que la Fiscalía debe tomar en cuenta esos puntos de vista que son muy necesarios. ¿Puntos de vista en qué sentido? Hay denuncias, investigación respectiva. Veo yo que esa parte también nos tiene una amplitud sobre nuevos casos, y claro, siempre comenzaron en una constructora, los de Odebrecht. Es decir, tenemos ya empresas, tanto es Caminosca, Odebrecht, en diferentes casos. Eso también dará a una ampliación a coautorías. Yo siempre he insistido en coautorías, no solamente está solo el vicepresidente o el ex vicepresidente. Deben estar otros. ¿Quién estuvo al lado de él? El acto de conocimiento es muy importante en el tipo subjetivo en derecho penal. Y había ministros, y subsecretarios, directores. Y tenemos pues, en la accesoriedad, eso se llama el principio de accesoriedad. Teniendo los autores, al lado de ellos tenemos varios funcionarios. Entonces, en el acto de función yo creo que es muy importante que se tome en cuenta. Hay coautoría, ya autoría inmediata sería un poco más complicado tratarlo, pero sí una coautoría, porque los funcionarios están directamente relacionados para un fin determinado que queda la sensación de que se está buscando lo menos para juzgarle y a la menor cantidad de gente. Sí, realmente yo creo que hay que seguir en un avance en la justicia. Puede resentirse, porque a veces pasa eso. No les gusta que se diga ciertas cosas. Pero yo creo que la influencia y todavía la justicia está un poco mayatada. Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿quién juzgó este caso del expresidente Glass? Está el doctor Maldonado, Marco Maldonado, que declaró maliciosa temeraria la denuncia de la Comisión Anticorrupción, y por lo cual el ex contralor Carlos Porrid nos enjuició con los resultados que son públicos, pero cosas que son verdaderas. Ahí está Manduriaco. Estamos viendo, reactivándose Manduriaco, eso tengo entendido que está el fiscal también planificando y rindiendo versiones. ¿Cree que volverán a activar eso? Sí, está activándose. Hemos rendido versión, de todos los miembros, todavía de la comisión. 3. Pero creo que esa reactivación del proceso permite también dejar claro todas las coimas que existieron, y la sentencia contra el excontralor Porrid y su hijo es uno de los resultados de esa reacción de Manduriaco. Refinería El Pacífico, ahí también estuvo Odebrecht. Entonces, se nos decía malicioso y temerario las denuncias, pero están todavía los jueces ahí. Es que era malicioso y temerario meterse con el poder. Desgraciadamente. Pero vean, las personas siguen dejemos actuando. Por lo menos en temerarios si fueron. No, pero yo lo único que insistiré siempre es que las personas siguen actuando. Claro. Se suspendieron en un cierto momento y regresan a seguir haciendo ciertas cosas, pero yo creo que ciertas cosas que debían haber sido de otra manera. Organización delictiva es diferente, es algo que va mucho más allá y que teníamos nosotros que establecer concretamente. Pero realmente lo que sí tenemos nosotros que entender es de que ya sin consejo de la judicatura también continuamos en otras cosas. Yo creo que el Consejo de Participación también tiene que ir revisando las actuaciones de jueces, ¿no? Porque ¿Usted diría que también hay que ir a la Corte Nacional entonces? Estamos hablando de Corte Constitucional, la Corte Nacional fue elegida por el Consejo. La Corte de Transformer ya es impresentable. Realmente son cosas que vamos viendo.
seguidamente, ¿no? Y eso realmente trae consigo también estas sentencias que para el país son importantes. Y la recuperación. Tenemos que seguir con una parte, que es eso, que es la ley de todo lo que es de reserva de dominio. Terminación de dominio. Determinación de dominio, pero extinción de dominio, pero lo demás sí tenemos que seguir actuando. Pero las sentencias dicen 40 millones y todo. Yo quiero pensar, ¿van a recuperar eso desde Florida? ¿De dónde? ¿Y de dónde van a obtenerlo? O sea, entonces las resoluciones están allí. Pero yo sí creo que hay que seguir luchando porque siga apareciendo la verdad primero y en segundo lugar que siga juzgándose a los sujetos y a los grupos organizativos que están tras de eso. Queremos dar la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, pero además una jurista de consulta, ¿no? Permanente, a la que le recurrimos y le hacemos madrugar pese a que está distante, digamos, para llegar a la radio. Gracias, Mariana, por acompañarnos. El doctor Mann nos decía, miren, esto tiene varias posibilidades todavía, lo que el tribunal niega la apelación al ex vicepresidente. Y decía, tiene varias opciones que pueden ser tomadas por sus abogados y por él mismo, en definitiva. Pero la sensación está de que ha sido juzgado por el menor delito y que encima de eso, como dice la gente, no se queja. Y que la empresa con la que se llegaron a acuerdos para que se les entregue recursos, no pasa nada, no se le inicia nada. Y como dice el doctor Mann, se fijan ahí algunas cifras. ¿Cómo se recuperan? Una primera evaluación de esta etapa del proceso al haberle negado la apelación al ex vicepresidente. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Francisco, y primero gracias también por invitarme. Y estoy también agradecida por participar con el doctor Román en este panel, ¿no? Buenos días a todos. Efectivamente, este es un tema que yo creo que es el inicio de toda una investigación y un enjuiciamiento, ¿no? Es el inicio de un ovillo, como quien dice, ¿no? Si bien el delito de asociación ilícita, como mencionaba el doctor Román, es un delito leve, sancionado con penas bajas, y yo creo que debió haber sido más bien por delincuencia organizada, porque en algún artículo que leí, porque no he tenido acceso al proceso, pues no ha sido de mi interés procesal, digamos, ¿no? Pero profesional tampoco. Por esa razón, yo en algún momento leí a alguien interesado o un académico que había hecho un comentario indicando que los delitos habían sido cometidos inclusive hasta el año 2016. Si era en esas circunstancias, pudo muy bien haberse aplicado el de delincuencia organizada, que es un delito mayor que está sancionado con penas más graves. Pero bueno, como había manifestado, es un inicio y es importantísimo que se haya juzgado a un ex vicepresidente y también a ex funcionarios importantes, digamos, de alto rango dentro de la administración pública, porque de este se derivan otro tipo de enjuiciamientos. Me imagino que el señor fiscal actual se encontrará investigando, porque anteriormente había quedado como estancado, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento histórico y vemos después de este proceso, ¿qué? Solamente un enunciado de investigaciones previas que, a mi entender, eso siempre sostengo, no son nada, no llegamos a nada, porque bien se puede, primero que es reservado y después que si bien ahí se recopilan elementos de convicción para luego hacer las imputaciones correspondientes, pero como está reservado, muchas veces también puede llegar a la conclusión de un archivo. Entonces todavía no hay proceso, no existen personas involucradas, todavía no sabemos si hay delito o no. Lo grave sería que después de haber una sentencia de asociación ilícita, porque para algo, como aquí se mencionó antes, cuando yo estaba llegando, para algo fue la asociación ilícita, entonces para cometer delitos, indudablemente, que esos delitos, esas investigaciones, no se llegue a nada, aunque se hagan investigaciones, y después los resultados sean sentencias absolutorias o confirmatorias de inocencia. Eso sería gravísimo. Estaríamos afectando el delito inicial y el procedimiento inicial. Respecto a los recursos que podría tener los procesados, ¿no? Entre ellos
el ex vicepresidente, pues está el recurso de casación. Yo creo que ese es uno de los recursos que de seguro va a seguir y va a presentar. Y después abrir de revisión y yo no sé, tal vez iría a las instancias internacionales. Ha dicho que llegará hasta las instancias internacionales. Seguro, pero como eso... que ahora sí activan, ¿no?, las instancias internacionales. Ahora sí es buena la instancia Claro. internacional, porque antes era una intromisión en la soberanía del Estado. Y sobre todo en la administración de justicia. Así es. Sí. ¿Por qué hasta ahora nadie menciona a las empresas corruptoras? Eso es una cosa un poco grave, ¿no? Y es un pésimo antecedente en este proceso de asociación ilícita, en que se excluyó al representante de la compañía Odebrecht, se le excluyó porque, según se dijo, había ya un enjuiciamiento y se aplicaba el principio non bis idem. Habría que averiguar, porque tampoco he tenido yo el acceso, digamos, a esto, pero habría que averiguar si efectivamente en el Brasil se le estaba siguiendo por el mismo delito. No es por el mismo. Entonces, si no es por el mismo delito, esa es un argumento, Claro. un argumento que solamente tiene como única finalidad extraerle del proceso a la compañía Odebrecht. Lo que más bien debió haberse mencionado es una cooperación eficaz. Exacto. Y entonces, con la cooperación eficaz, ¿qué se obtenía? Una menor pena. Pero de todas formas ya había una responsabilidad. Claro. Y aparte de esto, para que exista cooperación eficaz, es necesario de que exista una responsabilidad en cuanto a lo económico, o sea, la reparación integral. La sea lo reparación correcto, ¿no? integral. Pero además ahí había una cosa, esto de la cooperación eficaz. Según el ex fiscal Chiriboga, no fue tan eficaz porque le mandaron en idioma extranjero los documentos. Pero eso fue al inicio, ¿no? Sí. Pero después el doctor Vaca sí y ahí tuvo hicieron una cooperación la- eficaz porque hubo una declaración. Y además hubo una traducción de un idioma tan difícil de Como el traducirlo, ¿no? Y con portugués, carencia de peritos en el país. Entonces, pero eso fue ya cuando Pero se inició. Pero eso era, cuando o sea, ya se toda inició el esta proceso. trama de trabas para adelantar, pero sobre todo para intentar cubrir no solo a las autoridades, pero sobre todo a la empresa, ¿queda esta sensación? Queda la ¿O no? sensación, a mí personalmente sí me ¿Sí? queda, y a lo mejor también en la ciudadanía sí, pero yo creo que ahí debería abrirse otro proceso, ¿no? Ya. Otro proceso diferente, si es que aceptaron aquello Para del non probar bis idem. esto Porque de la parece que la asociación Corte sí le ilícita. aceptó Sí. que hubo el non bis idem originalmente. Me parece, ¿no? Me Ya. parece que cuando se dictó el auto de apertura del De juicio debió haber sido aceptado. Bueno, pero como el fiscal es el dueño de la investigación, es el que constituye el eje, digamos, del proceso. Si el fiscal no acusa, pues no puede hacer absolutamente nada tampoco el juez. Pero Ni, este es el ni momento la de- Contraloría, porque la Contraloría tampoco en los informes dice nada de esto, ¿no? no menciona, ¿no? No y menciona. también la Procuraduría, usted sabe que se demoró, se retrasó. La Procuraduría ha en ingresar, tenido y salió. 10 años de silencio y ha actuado Y silenciosamente. con una relación con la empresa, porque Claro. debió haber emitido opiniones para el regreso, sobre todo, de la empresa. Así es. Doctor Román, clarificado este tema, nos decían a propósito de Manduriaco, si usted cree que se paralizó, que alguien intentó guardar el tema Manduriaco, y tanto que ahora usted dice si se está reactivando, y por qué, Gonzalo nos decía, por qué queda esa sensación de que alguien lo paralizó, le ocultaron, y quién podría entonces ahora movilizarlo, el mismo fiscal Pérez Reina. Mire, Francisco, yo tengo una opinión, le he entregado ya hace algún tiempo. Aquí estamos hablando de leyes para poder hacer devolver el dinero. Eso está, la presidenta de la Asamblea dijo que iba a activar. Yo pregunto, ¿por qué siguen haciendo indagaciones totalmente reservadas en temas de corrupción, en todo lo que es crimen organizado, organizaciones delictivas? Eso debe cambiar. Se tiene que ir transparentando la información. El doctor Carlos Vaca nos dijo, es que yo no tengo todavía la información desde Brasil y tengo que esperar. Bueno, ¿cuánto esperamos? Y después de tanto esperar, mire los resultados. Entonces, yo creo sinceramente que estas cosas también la Asamblea debe tomar en cuenta. Y el señor presidente es colegislador. Entonces, no solamente la Asamblea debe tener esa posición, sino el También el presidente colegislador, de o sea, la tener República una decisión de Estado. un cambio en el COIF, Ya. en el sentido, perdón, que se maneje justamente esta parte de una reforma en que
en ciertos tipos de delitos la reserva no debe existir para transparentar toda la información. Por otra parte, Manduriacu fue una de las denuncias de la Comisión Anticorrupción. Tenemos la refinería del Pacífico. Claro. Yo recuerdo que quien trabajó muy profundamente en ese planteamiento fue el doctor Julio César Trujillo. Y realmente... Solo ya el terreno que compraron era un escándalo. Solamente el terreno era una cantidad de cosas y de actos de corrupción y de sobreprecios y tantas cosas. Con los efectos del doctor Maldonado, declarar manifiesto temeraria dicha denuncia. Y claro, lo que no, por lo menos digo yo, no han hecho manifiesto temerario todavía es la denuncia de los DRUP, que es un tema que está de tanta actualidad y que también la Comisión Anticorrupción presentó un informe como sobre eso. Una denuncia en el tema de investigar todo en la contratación y la adquisición de los helicópteros DRUP. Eso también la Fiscalía lo tiene durmiendo el sueño de los justos. Entonces yo creo que hay cosas... el ex ministro de Defensa, el señor arquitecto Cordero, dijo que era un gran negocio, que se habían cobrado... Sí es verdad que se han caído, pero se cobraron los seguros. Yo pregunto, bueno, se han cobrado todos los seguros y no, bueno, eso son tan positivos en todo lo que plantean, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta las vidas que se perdieron, dónde está justamente y el lucro cesante, suele decir, ¿no? Francisco, y personas que quedaron minusválidas de por vida. Por favor, en la Amazonía, cuando cayó el helicóptero, quedó un sargento de la FAE totalmente minusválido. Y yo quiero saber qué pasó realmente con la actuación dentro del Estado y de los funcionarios del Estado para este tipo de cosas. Pero hay algo que es muy importante cuando tengamos que relacionar también otros juicios y otras personas. Miren, en el caso Caminosca hay personas que son XL. Y hay legisladores actualmente que son XL. Y ellos saben que son XL. Ellos sí son talla grande. Porque XL es talla grande. Pero eso dice justamente en el laudo de Florida, que ya es público. Porque el señor Serrano decía, no, es que esto no es público, hay que esperar, pidamos a la empresa, etcétera. No, ahora es público, ha sido ratificado. Y por obvias razones, esa información, la Fiscalía, enviando una asistencia penal internacional, estaba esperando que le contesten. Esperando que le contesten qué. Si había tenido ya muchas noticias criminales, incluso dónde estaba funcionando la empresa Caminosca, entre otros aspectos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas tienen que terminar ya. Yo creo que la Fiscalía, y yo invito al doctor Pérez Reina para que se maneje justamente estos aspectos con total fuerza. Y con tal fuerza a tal punto de que, como hemos dicho en la comisión, nosotros vamos a entregar lo que podemos entregar, lo que tenemos investigado. Colaboraremos en todo lo que podemos colaborar. Pero la Fiscalía tiene la iniciativa, como dice la doctora Mariana Yepes. Y realmente dentro de esto se tiene que seguir trabajando y llevando a los casos cada una de las personas que por lo menos tienen que ir a rendir versiones. Pero yo quiero entender que las versiones no pueden ser en Bélgica, pues. A ver, hablemos bien. La primera parte es de que se invita al presidente o expresidente justamente para que rinda mediante videoconferencia y se le dice que sea Bélgica. Pero el expresidente llegó a Venezuela, pues, para las elecciones del señor Maduro. Entonces el señor Rafael Correa estuvo en Venezuela. Estaba más cerca de Ecuador. Pero la versión la dijo desde Bélgica. Desde Bélgica la final. Pero yo sí creo sinceramente de que se tiene que disponer que vengan. Yo creo que se tiene que hacer en forma directa para que tenga la capacidad incluso el funcionario que invita a hacer una versión justamente para total esclarecimiento. Dicen que el sistema ha cambiado, que ahora tenemos mucha tecnología. Y usted vea que en el sistema de videoconferencias hay muchos problemas, incluso con las cárceles nuestras, en comunicaciones.
Las audiencias se suspenden por las videoconferencias. Entonces yo sí creo de que si se tiene la capacidad, además si no tienen nada que estar ocultando, no tienen reserva de nada, deben venir al Ecuador y deben estar aquí dando la cara y entregando su verdad, que yo creo que eso ayudará mucho al país, no solamente a la Comisión Anticorrupción, sino al país. A todos los ciudadanos nos interesa saber qué pasó. Si dice, sí, yo conocí en tal tiempo, pues entonces venga y diga por qué conoció. Y si conoció, pues entonces veamos hasta dónde conoció. Esos son puntos importantes para que también los jueces sepan actuar con independencia. Yo siempre diré, el juez tiene que ser totalmente independiente. Claro. Doctora Yepes, esto de que la tecnología le permita, si tenemos un expresidente que viaja por el mundo, va entrevistando ahora, se ha vuelto de la prensa internacional. Rusa. No, sí, entonces uno dice, viaja por todo el mundo, y claro, el doctor Román nos recuerda y dice, pero acá no quiere venir a rendir, pero claro, entrevista ahí a un cantante y va ahí también, creo que va a estar narrándonos un poco de fútbol. Esta tecnología pone estos límites que el doctor Román está sentenciando, o es solamente al expresidente al que se le da estas facilidades? No, yo creo que se le da las facilidades a todas las personas que no pueden comparecer. Es importante que el investigado esté presente por todo, porque así colaboraría con mayor eficacia, el fiscal podría hacerle las preguntas directamente, pero si no quiere venir, se podría paralizar y omitiríamos un elemento muy importante, ¿cuál sería esa declaración? En muchos casos ha habido la presencia a través de los medios electrónicos de procesados, inclusive ya para audiencias de juicio, ¿no? Que no se pueden movilizar, y entonces la idea es que la justicia no se paralice. El expresidente Correa definitivamente no va a venir a enfrentar un proceso, pero tampoco con su omisión se puede paralizar las investigaciones y paralizar la marcha de un proceso. Son temas delicados que inclusive se podrían tramitar en su ausencia y llegar a una sentencia en su ausencia si es que se trata de aquellos delitos relacionados con la corrupción, que son 4 delitos señalados en la Constitución, entre ellos el peculado. Estaría él involucrado, me atrevo a decir que estaría involucrado si las investigaciones continúan, o en otro tipo de delitos, ¿no? En delitos más graves por los efectos que representan, pero lamentablemente no considerados tan graves en el Código Orgánico Integral Penal, como el tema del secuestro, que se está investigando actualmente. Y a propósito de eso, creo que no solamente el tema de Odebrecht es importante. Se ha abierto un abanico de una serie de hechos que no se podían investigar en los 10 años que terminaron, como aquellos de la persecución de políticos y de personas que no estuvieron de acuerdo con su pensamiento, con su ideología, con sus palabras. De estos temerarios. Exactamente. Entonces tenemos, por ejemplo, investigaciones que deberían hacerse, como aquel tema que siempre me dejó a mí inquieta en qué resultado tuvo el de Quinto Pazmiño, por ejemplo, que se quedó en el silencio, del periodista Valdivieso. Todos esos son temas que deberían reabrirse investigaciones o hacerse investigaciones más profundas. El tema de los del Coto, del general Gabela, los estudiantes del Colegio Mejía, pero ellos ya han presentado una denuncia en ese sentido. Los 22 de Saraguro, los enjuiciados y sentenciados por el tema de 30S, pues. Claro, ese es un tema ya bien los que acaban de decirles que están libres. Pero les dijeron analizando el fondo. No. Claro, como diciendo, vean, ya aquí no se analizó el fondo, exactamente. Lo del licenciado Villavicencio, lo del asambleísta Jiménez, el caso Balta, bueno, está en marcha. Yo creo que ese es el caso que va a caminar y va a llegar a un puerto, como quien dice, ¿no? Pero tenemos el caso Gabela, que es gravísimo. Y yo le he dejado para mencionar, en último lugar, el caso del ex asambleísta o ex diputado, que era Lara.
Ya. Eso es tremendo. En eso he tenido posibilidad de tener algo de acceso al proceso, porque en algún momento me consultaron y creo que se cometieron no solamente injusticias al final, sino también fallas procesales gravísimas, pero no se ha dado aceptación a ningún tipo de recurso. Pero ahí lo que dice el doctor Román parece que está pesando. Entonces, ¿cómo hacemos que estos Maldonados Eso es grave con el doctor Maldonado, puedan sin hacer ninguna apreciación ni una valoración personal, porque no creo que ni este sea el momento, ni en ningún momento puede hacerse una valoración personal de un juez. Pero recordemos que el doctor Maldonado precisamente era el juez que tuvo una conversación, según dicen, ¿no? Con el contralor en ese proceso que investigaba a la comisión, no se investigaba, se procesaba a la comisión anticorrupción, de control cívico contra la corrupción. Pero después él fue suspendido. Fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. Ahora regresa y se incluye en la sala. Y con el tema penal, un tema penal. Creo que no sé si esté en tema penal o esté en tema laboral, desconozco, pero se integró a esta sala. Y además él es el alterno del presidente del Consejo de la Judicatura. Y escuchamos cómo el presidente del Consejo de la Judicatura expresó que una de las soluciones, si ellos son sancionados con las no sancionados, o sea, si ellos salen, sería llamar a los alternos o suplentes. Entonces el doctor Maldonado sería el presidente del Consejo de la Judicatura que quedaría a este momento, ¿no? Con este criterio. Claro. Eso nos hace pensar que entonces esta trama de la justicia va a tener un peso, y ha tenido este año, después de que se terminó el correato, de tapar. Bueno, de tapar no creo, porque todavía estaba pendiente. No quiero atacar al doctor Vaca, porque me parece que tuvo una presencia muy interesante, sí, y plantó un icono, ¿no? El inicio de esta investigación. Pero no olvidemos sus graves compromisos que tuvo, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde surgió? ¿De dónde vino? Claro. No es como dicen los del Consejo de la Judicatura actualmente, si no es malo haber sido funcionario público. No es malo ser funcionario público. Y de ahí ir a una función de responsabilidad no es malo. Pero los nexos que existen, el compromiso, porque ¿quién les auspicia? ¿Quién patrocina esa designación? ¿Quién anuncia antes de que ganen? Exactamente. Es la máxima autoridad que está comprometida y a quien no se le podía investigar. En absoluto. Doctor Román, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha dado pasos. Hay alguna gente que dice ya es hora, que falta esto otro. Claro, entramos en la desesperación porque ya pasó un año. No es un año del Consejo de Participación, sino que un año de gobierno. Es el 25%. Y algunas cosas se van quedando. El gobierno flota, demuestra que quiere cambiar. Hay que en realidad reconocerle al señor presidente Moreno que ha sido capaz de abrir la puerta para que se debata, pero ya se llevaron, pueden volver con la plata a ganar elecciones y a mirarnos sobre el hombro diciendo aquí estamos. Eso es impunidad. ¿Cómo luchamos contra eso? Bueno, realmente yo tengo entendido y total apoyo al Consejo de Participación Ciudadana, especialmente al presidente, el doctor Julio César Trujillo. Nació en la Comisión Anticorrupción. Ahí está el secretario Darwin Saraquí, también representó al padre Vega en la Comisión Anticorrupción. Bueno, él y algunos compañeros más. Pero realmente yo sí creo que este es un momento crucial del país. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros ya un consejo que está avanzando en las cosas y está comenzando a tomar decisiones directas. Eso del Consejo de la Judicatura fue importantísimo. Dio un paso más rápido que la Asamblea. Claro. La Asamblea se va quedando, cada vez se va quedando. Bueno, ahora usted ve que 6-5, faltó un voto, y se quedan porque no hay una resolución. Así es, y siguen dejando ahí las cosas. Entonces yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido mucho más efectivo. Yo creo que la ciudadanía, ¿qué esperamos? Que esto todo se transparente y básicamente terminemos en algo que es muy importante.
en que el país tenga una gobernabilidad más que nada estable. Yo creo que tenemos que buscar siempre paz. Los ecuatorianos hemos sido un país de paz. Las actuaciones de jueces, etcétera, ahí están. Entonces tienen que ser censurados los que son. Porque no podemos tampoco en un cuerpo colegiado generalizar, pues. No todos son malos. No, tampoco. No. Y en eso estoy de acuerdo con la doctora Mariana. Porque hay algo que es muy importante. Yo aquí había dicho, por ejemplo, Carlos Vaca es un académico. Claro, yo nací en la misma universidad que él también dicta clases, pues. Entonces yo decía, bueno, Carlos, ¿por qué no actúa? Así de sencillo. Porque lo más efectivo del funcionario es actuar. Está en un cargo para hacer cosas que todos esperamos sucedan. Como acaba y de acá también recordarnos la doctora Yepes, comenzó. Sí. Pero claro, el peso ese de haber sido asesor del presidente y haber estado en esas reuniones de Alianza País. Claro, uno piensa, yo no lo he tratado al doctor Carlos Vaca, pero uno piensa en el padre, en Washington, y dice, esto no puede ser. Una persona muy... O sea, Washington en eso, imposible que hubiese estado en el ¿no? Pero como dice, quizá no tuvo el suficiente tiempo o los compromisos eran una mochila demasiado grande. Vea, una de las personas muy nocivas para el país ha sido el expresidente. Terminaba sometiendo a la gente. Realmente la agresividad y todo puso a muchos en ciertos aspectos. Yo creo que determinadas personas que no tuvimos esa posición, sino de decir, bueno, aquí estamos y queremos saber qué mismo pasa, porque íbamos teniendo las defensas. Por ejemplo, yo siempre saludo la situación y la permanente frontalidad que tenía Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa. ¿Sí? Cuando se hizo la denuncia justamente del hospital de la policía, claro, el abogado fui yo, pues, y claro, los tres estaban perseguidos y el único no perseguido realmente por el juicio era yo, porque era mandatario por obvias razones. Sin embargo, el señor Alexis Mera ya dijo, es que también hay abogados. Entonces parece que no entiende lo que es ser abogado. Ahora ya él es abogado, va acompañando a todas las versiones al presidente Correa o a todos los funcionarios que dice que defiende, y ahora ser abogado sí ha sido diferente. Pero en ese entonces sí sugería también que se tope al abogado. Pero el abogado era quien habla. Pero quiero dejar claro también que hay cosas que fueron aclarando esto, aclarando, y cuando se comenzó a aclarar las cosas, realmente comenzaron a aparecer todos los enjuiciamientos a dirigentes campesinos, a dirigentes indígenas, se golpeó a los estudiantes, les mutilaron dientes a los estudiantes, los policías lo que hicieron golpearlos con el casco en la cara y terminaron muchos lesionados. Yo saludo la posición de Gonzalo Real, pero un abogado luchador, porque también Gonzalo ha resistido muchas cosas. Entonces, así como Julio Sarango, puedo dar nombres de muchas personas, ¿no? Está justo en la línea Julio César Sarango, porque él ha acompañado al doctor César Montúfar y les quiero pedir también a ustedes un criterio sobre el tema. Doctor Sarango, buenos días. Estamos aquí con la doctora Mariana Yepes y el doctor Ramiro Román. Usted ha estado siguiendo un poco este diálogo. ¿Podría comentarnos y decirnos cómo fue el tema de rendir versión del doctor César Montúfar? Buenos días. Buenos días, licenciado Francisco Rocha. Un saludo a doctor Ramiro Román, igualmente a la doctora Mariana Yepes. Bueno, yo he estado pues igualmente continuando con esta defensa, pues, que son intereses para todos los ecuatorianos, incluyendo pues esta última que fue pues la acusación particular que se hizo contra el señor ex vicepresidente. Entonces, esto pues igualmente como la sentencia de primer nivel ha incoado otros procesos legales en contra de los procesados, el principal pues el señor Jorge Glass Spinelli y los demás, y su tío Ricardo Rivera. Ahí tenemos los procesos de juicios peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de influencias. Uno de ellos que se está siguiendo por la denuncia presentada por el doctor César Montúfar es la de concusión, porque es un delito
plenamente atribuible al servidor público, toda vez que estos se tratan de delitos contra la eficiencia de la administración pública. Ahí claramente se estipula que quien dominaba el hecho era el señor vicepresidente. Él era quien, a través de su dominio que tenía, pues, la contratación, los proyectos emblemáticos, él era quien ponía las tarifas, por ejemplo, que se cobraba 4, 6, 8 millones de dólares por entregar los pliegos pues para la contratación de manera anticipada. El doctor César Montúfar, él ha presentado una denuncia incluyendo a la empresa Odebrecht. El día que tenía que ir a rendir su versión no la realizó porque queríamos pues que el señor fiscal general nos señale día y hora para el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia, que es un deber pues de la persona que realiza esta denuncia, y por supuesto luego ser parte procesal y luego presentarse como acusador particular, como lo ha estado haciendo de manera frontal el doctor César Montúfar. ¿Usted diría que ya con este acto judicial, rendir versión acusatoria, también pedía el doctor Montúfar ya incluir al expresidente Correa, o eso es un tema que después se verá? Bueno, justamente también el presidente Correa, si no fuera por la presencia de él, si no fuera él como un funcionario público, no se podrían haber llevado a cabo estos delitos de concusión. O sea, tiene una cadena. El actor principal de estos hechos es el presidente Rafael Correa, porque de ahí nace el decreto 15 para que el señor vicepresidente maneje los sectores estratégicos y a su vez pues toda la cadena se vaya teniendo y recibiendo órdenes directas de parte de ellos, y ahí es donde se cometen toda esta clase de delitos, pues, y el fiscal, que tiene que ser independiente, imparcial y servir al pueblo ecuatoriano, tiene que pues formular cargos en contra de todos estos funcionarios públicos que tienen una responsabilidad mucho mayor que los otros servidores públicos. Entonces, en este caso, encajan plenamente en este tipo penal que es está consagrado en el artículo 281, que es la concusión. Y claramente los servidores públicos o las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna institución del Estado, pues determinados en la Constitución de la República, deben responder por todos los actos que han atentado contra el patrimonio del Estado y además se han beneficiado. Después de esto, de rendir la versión acusatoria, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuál sería el siguiente paso, doctor Sarango? Bueno, el siguiente paso es pues que el fiscal tenga en cuenta a la parte que está presentando la denuncia y la acusación. Nosotros también ¿Perdón? Y la acusación, digo, la denuncia y acusación posteriormente, para aportar elementos de convicción, pues, y en la audiencia de juicio aportar pruebas que deben ser debidamente actuadas, dirigidas y ordenadas por los jueces y sometidas, pues, al sistema oral y a los principios de inmediación contradicción, que son, pues, los requisitos básicos para que una persona ejerza el derecho a la defensa. Gracias, doctor Sarango. Estaremos en contacto con usted para ver el proceso. Doctora Mariana Yepes, entonces ahora tendremos un adicional, digamos, a esto. Se abre un espacio para no solo lo que pueda hacer el ex vicepresidente, sino que además se le puede vincular al expresidente, y eso es el pedido en definitiva del doctor Montúfar y su abogado, el doctor Sarango. Este proceso necesitará ¿qué nomás? Pero es un nuevo proceso, ¿no? Porque este es un proceso de concusión. De concusión. Acabo de escuchar y vi algo en la prensa también. Sí, bueno, esto continuará en la etapa de investigación y luego si el fiscal podría depender del fiscal. Claro, exactamente. Si el fiscal encuentra elementos suficientes, ya formulará cargos.
En este momento yo quiero saludar la presencia del doctor Pérez, el doctor Pérez Reina en la Fiscalía. Y también con eso quiero saludar la actuación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que puso orden en la Fiscalía, que tuvo la interesa de poner orden y de designar como fiscal general encargado a un funcionario de carrera y decisivo, porque tiene además decisiones importantes que tomar sin compromiso alguno, porque él no se le observa que no tiene ninguna vinculación política. Entonces yo creo y estoy segura que él hará todo lo que tiene que hacer y llegará a establecer las responsabilidades y sobre todo los elementos suficientes para establecer acusaciones, para imputar y ojalá impute a la máxima autoridad que es la que dirigía estos temas. Y aprovecho este momento para indicar respecto a la ley de extinción de dominio. Esta ley es importante para asegurar el cobro, ¿no? Pero no es una nueva iniciativa. Y en el año 2000 presenté yo personalmente al Congreso. Doctora Mariana, ¿por qué será que todos los fiscales nos dicen? Iniciamos con eso. Después vino, claro, Washington Pesantes y la retomó, la mejoró, debo decir. Y después, no sé si presentó el doctor Chiriboga, desconozco si presentó, pero el doctor Vaca, sí, no sé si será la misma también con mejorías, ¿no? Es una buena intención. Yo creo que sí, es un buen camino. El ejemplo que se siguió, debo decirlo, y el asesoramiento fue de la Fiscalía General de Colombia, porque ellos tienen una ley de extinción de dominio. Pero si esta ley todavía no se da, tenemos normas suficientes en el COIF para lograr la recuperación. Estas son la de reparación integral. Exacto. Toda sentencia condenatoria conlleva la orden de reparación integral. Y esto es un avance, porque antes, cuando había una sentencia condenatoria, se decía con daños y perjuicios, y había que seguir un juicio. De daños y perjuicios. Exactamente, de daños y perjuicios y probar. Aquí ya debería estar probado y por eso le ponen la reparación integral. Porque si no se prueba dentro de la etapa de juicio que hubo daños y el monto determinado, pues le va a fijar un monto el juez de acuerdo a lo que ha probado. Entonces, la reparación integral es consecuencia también de la prueba. Muchas veces todo va hacia la responsabilidad penal y se olvidan de la parte económica de las reparaciones que puede haber. Y en el juicio de Glass existe una reparación integral. Y eso tienen que pagar ellos. Es obligación de ellos pagar. ¿Y cómo de los les procesados? Cobran? Bueno, si resulta que están haciendo unas cenas, unas comidas para pero recoger. todo eso es una fantasía para que la ciudadanía crea en la inocencia, ¿no? Y algo que, no sé, me impactó el día de la lectura, al final, la molestia del ex vicepresidente estaría convencido que va a ser aceptada su recurso de apelación y va a ser confirmada su inocencia. Eso es lo que se genera en el público, ¿no es cierto? En la comunidad podría generarse eso. Por la repetición permanente de que soy inocente. Todos tenemos derecho a la inocencia, absolutamente todos. Y una forma de defensa es esa. Estar proclamando entonces una habilidad de decir soy inocente. Y en el caso de Carlos Polit, en donde se señala 40 y en el otro proceso, millones, en el otro proceso sí, pues tiene que pagar. Sabrá cómo le cobra la Procuraduría al juez. ¿Cómo le cobran? Pues debe tener bienes, ¿no? Debe tener bienes aquí, debe tener bienes fuera. Sí, claro. En la Florida. Exactamente, en algún ¿Se puede hacer algo? Ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede esconder. Fíjese, muchas personas escondían el dinero en cuentas corrientes fuera del país o compraban bienes de la mejor inversión. Los famosos paraísos. Exactamente, ahora ya no se puede, ¿no? Porque existe el desarrollo de las comunicaciones ha permitido lo que antes, cuando comenzó eso, decían la aldea global, ¿no? Pero ahora se puede llegar a investigar, hay colaboraciones con otros fiscales, hay instrumentos internacionales. ¿Estaremos capaces como para pedir esa colaboración eficaz? Claro que sí, podemos pedir a otras autoridades, por ejemplo, con el fiscal de Panamá siempre ha sido colaborador, no solamente ahora, sino siempre, y otros fiscales, ¿no? Los tratados y convenios exactamente, de cooperación
cooperación internacional. Sí, sí. La Fiscalía tiene firmado desde hace muchísimo tiempo, creo que desde el 2002, O sea, que habría convenios que de cooperación en fiscal. Y la justicia tiene también firmada, o sea, la Administración de Justicia, la Corte, tiene firmado convenios de cooperación eficaz con las cortes de otros países. Mire, Francisco, Por favor, sí, ¿no? Solo Panamá. Ujú. Ya tienen información de Mozán Fonseca, del estudio Garzón, tienen datos más que suficientes, pero el tema Caminosca tiene que caminar en la Fiscalía. Primero. Le pido a Puede doctor pesar Pérez, de que conocemos, aquello es un de... gran fiscal, Sí. que haga lo que tiene que hacer. Puede pesar aquello de que un dirigente de Alianza País, como el prefecto de Pichincha, haya sido mencionado, a que no esto tenga dificultades. ¿Usted puede sentir que políticamente esto tiene un peso? Mire, en un momento determinado enjuició el prefecto de Pichincha a También dos a los... compañeros, Ya. a Jorge Rodríguez y a Germán Rodas, porque le aseveraron ciertas cosas. Terminó diciendo que ya no lo hacía, posteriormente retiró. Lo mismo el señor Albornoz dijo que retiraba la acusación de todo lo que tenía que ver con la Comisión Anticorrupción, donde estábamos acusados en un juicio de injurias. Ahí están, retiraron las acusaciones. Sí, dijeron que ya no querían seguir avanzando las cosas. Tenemos que esperar las resoluciones de los jueces, que es muy importante. Pero ahí está la información que tiene incluso Fiscalía. Es importante movilizar Caminosca, hacer lo que se tiene que hacer en Caminosca. Vea, Francisco, en estos días la Comisión Anticorrupción también va a presentar más denuncias. Tenemos nosotros datos de otras cosas y justamente todo lo que es, lo que saludo también lo que ha hecho los medios de comunicación y los investigadores, periodistas investigadores, el caso del programa 360, cuando habla de las hidroeléctricas. Hay más hidroeléctricas, y es cierto. No, y acá el ministro nos acaba de contar que los túneles tienen fisuras y... realmente, por donde usted va, encuentra una cantidad de cosas. Y los emblemáticos son un desastre. Y resulta que no funcionan o funcionan con mínima capacidad, deberíamos estar exportando y no es así. Es decir, un discurso populista terrible. Y lo único que hace es de que ahora tengamos nosotros, primero, que estén endeudados, con todo el dinero fuera del país, porque les faltó el mundo para tener dónde podían ir a guardar el dinero e invertir. Hay que buscar los testaferros, porque no solamente es una persona directamente la que tiene. Hay varios testaferros y básicamente la utilización hasta de trozos jurídicos en ese tipo de cosas. Además, yo tengo entendido que la Fiscalía sí tiene información de las superintendencias. ¿Dónde se conforman las compañías, por favor? La superintendencia de compañías, pues. Pero ahí después se conforman las offshore. Entonces hay que hacer una determinación, pues llevemos desde aquí la información. Pero hay otra persona que ha sido también una chica silencio, sería en este caso la superintendenta de compañías, que hasta ahora no ha dado ni un informe siquiera público, digamos, ¿no? Es bien difícil la señora que se le encuentre y podamos conseguir una declaración pública. Mire, están instituciones como SELEC. En todas las hidroeléctricas aparecen una cantidad de cosas. Hay que preguntar quiénes son los presidentes. Y el señor Albornoz, que es asambleísta, que ahora está manejando muchos aspectos de economía. Yo quisiera preguntarle si no estuvo de presidente, pues. Entonces yo creo que si la Fiscalía actúa en ciertos momentos, tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo con frontalidad y con fuerza, porque tiene la capacidad también de hacer lo que nos los medios la doctora pues, Mariana, es lo que se necesita. Esto es, ¿no? Busquemos los medios probatorios, por lo menos, y repito, la Comisión Anticorrupción está dispuesta a ayudar en todo lo que podamos. Si se considera, así como hemos rendido versiones, seguir haciendo cosas, lo vamos a seguir haciendo. Yo creo también que hay cosas que dentro de este aspecto de investigación llegan a los jueces, porque los jueces tienen que intervenir para dar permiso de obtener algunos medios probatorios. Y tienen que actuar de la mejor manera, pero que no sean los mismos de siempre y los mismos que están utilizados en términos para que la ciudadanía pierda la pista, diga, no, caramba, qué bien, ahora este señor ya sentenció a Glass, entonces qué buen juez. No es así. No. Yo creo sinceramente que tiene que hacerse con... Hay que enfrentar entonces de una vez el tema este, ¿no? Eso es todo. Doctora Yepes, y nos topamos con cosas como esto, la Asamblea Nacional termina por entrabarse. En el tema del Consejo de la Judicatura. Es un poco como que aquí está
el punto de quiebre del país. O se juzga a los operadores de justicia, a quienes les encargaron hacer eso, o se quedan. Sí, pues el tema es que la Asamblea es un ente eminentemente político. Entonces hay arreglos, hay convenios, hay intereses de esa naturaleza, ¿no? Y llama la atención que agrupaciones políticas que en un momento parecía que sí, después cambian, después se aunan con otros grupos y entonces la decisión siempre está en ese lado. Pero tenemos un Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted cree que la resolución pasará por ahí? Y me parece que por ese lado, y con decisión, y que por ese lado se está solucionando este tema, ¿no? Fíjese que la Asamblea adoptó con agilidad la resolución del enjuiciamiento político al doctor Vaca como exfiscal, pero se olvidó de investigarlo de fondo, porque da la apariencia a la ciudadanía de que, y no lo digo yo nomás, así un colectivo grande, de que se cometió una injusticia, que la víctima se convirtió en acusado. ¿Qué fue esa conversación? ¿Qué entrañaba la conversación? ¿Qué había lo de antes? Bajemos al fiscal. ¿Cuál era la intención? Es lo que decía el doctor Vaca, no me están juzgando por hacer público. Son formalidades, ¿no? Eran formalidades, eso. Pero en el fondo existía esta conversación, que es una conversación delincuencial, que debía haberse profundizado en eso. Hoy creo que el tema ¿Eso debería iniciar el fiscal? Debería iniciar el fiscal, sí, o puede estar ya iniciado, desconozco, a lo mejor ya está, pero eso habría que investigarse. Es un tema gravísimo. No puede haber una conversación entre un ex funcionario que está enjuiciado con el presidente de la Asamblea hablando, bajémonos al fiscal, hay que bajarse al fiscal, eso, y que no responde a nadie. ¿A quién está respondiendo? Pero además han dicho los dos que sí hubo la conversación. Y claro, aceptada la conversación. O sea, que ese sí era un tema para investigarse. Pero en esto del enjuiciamiento político, yo creo que ya se tomó. Sí, bueno, se va a llevar al pleno de la Asamblea. Esperemos que sí. Por lo menos es lo que yo leí, que se va a llevar al pleno de la Asamblea y entonces ahí vemos cómo deciden. Pero ya está tomada la resolución. Tanto es así que había tiempo, ya presentaron creo que la impugnación correspondiente y me imagino que el Consejo en esta semana tomará una decisión, ¿no? Todo por el bien del país. Yo creo que hay que poner en orden este tema, ¿no? Este tema del órgano administrativo, quiero subrayar, administrativo de la función judicial. Y cuando usted señala eso, lo que nos recuerda es que hay una discusión de si es solo administrativo o es esa superestructura que haya habido un empoderamiento, lo cual es admirable, digno de habilidad, claro. Sí, exactamente, habilidad peligrosa, pero habilidad. Sí, exacto, pero hay que poner en orden también, ¿no? Con sujeción a las normas constitucionales. ¿Cuál es el máximo órgano de la función judicial? Es la Corte Nacional. Por supuesto. Porque la columna vertebral de la función judicial es la administración de justicia. Entonces tiene varios órganos dentro de la administración de justicia. Está el órgano jurisdiccional propiamente dicho, cuya cabeza es la Corte Nacional. Están los órganos auxiliares, está un órgano administrativo, que es de administración y control. Es un control disciplinario y de administración de recursos de toda naturaleza, pero no más. Y ahí pues entra, qué pena, como un órgano autónomo la Fiscalía, porque esta Constitución le quitó toda la independencia y entonces está supeditada y el propio Consejo tiene que hacer el control a la Fiscalía. Doctor Román, de lo que nos acaba de recordar la doctora Mariana Yepes, alguien me contaba que ha habido un presidente de la Corte Nacional, que era un doctor Ramírez, me parece. Exacto. Ahora se sabe que hay una presidenta. Así es. Y Paulina está actuando. Pero ha sido este doctor Ramírez, usted como usted está reelegido varias veces, sí. Esta Corte que ha sido incapaz de asumir su rol. Mire, yo soy hijo de un juez de muchos años. Y la única cosa que yo creo es que el juez tiene que respetarse. Yo sí creo que la administración de justicia debe respetarse. Pero la misma Corte Nacional no se hizo respetar. Quizás se acomodaron. No se conocía ni quién era el
presidente de la Corte. Ha sido un doctor llamaba? Ramírez, ha sido Entonces, Lojano, dicen. al ciudadano, si usted al ciudadano de a pie, si usted le pregunta quién es el presidente de la Corte, estoy seguro que a muchos no conocen. No, algunos abogados no sabían que ha sido este doctor Ramírez. Entonces realmente es sumamente penoso, porque se permitió que el Consejo de la Judicatura cree ese sistema, porque fue un sistema, y yo trato en un sentido criminológico. Se hizo el control social directamente, en la justicia fue el señor Guial y todos sus miembros. Además, hemos visto que se han ido haciendo cosas calladas. Nadie se ha enterado, por ejemplo, del doctor Maldonado, que estaba reemplazando. Y en ese sentido estamos así. Y claro, sale muy... Primero, todos son bravucones. Perdón que los trate así. El señor Glass debe ser respetuoso con los jueces. Puede usted no estar de acuerdo, pero tampoco puede ponerse en una actitud agresiva frente a los jueces. Ya tienen su punto de vista los jueces. Bueno, tiene recursos, siga defendiéndose. Claro. Si se equivocaron, pues entonces tendrá que enfrentar esa posición. Para eso están los abogados. Pero yo sí creo que no pueden tener esa actitud, ni la actitud del doctor Guial, o de salirse los miembros del Consejo de la Judicatura de esa manera tan mal educada. Estaban siendo evaluados, no estaban... Mal educada. Y salir y bueno, aquí nos vamos porque queremos y después todavía hacer una rueda de prensa y decir, no, es que nos maltrataron. Nadie se está maltratando. Lo que pasa es de que tienen que primero entender que ya no están en el poder, se acabó el poder. Y el poder es poder. Que deberían ejercer los cargos como se debe. Y ahora tienen que asumir lo que tienen que asumir. Todo lo que hicieron, que me den una prueba. El señor Glass dice que es inocente y que le den una prueba. El señor Glass dice que es inocente y que le den una prueba. También el señor Poli decía, denme una prueba. Pero realmente lo único que yo quiero dejar claro es esto. Ellos mismos dicen, sí, yo también estuve conversando con el señor Serrano. Entonces, ¿qué hizo? Conocer, pues, estar en el acto. ¿Qué más quieren? Comencemos por eso, entonces. Entonces, hay cosas que tienen que trabajarse. Bueno, yo hablo en este momento de derecho procesal penal. Tienen que, por obvia razón, establecerse el fiscal con su experiencia dentro de la fiscalía, el doctor Pérez, tiene que analizar estos aspectos y ir invitando a cada uno de ellos. Y sí creo, además. Tarea el fiscal, ¿no? Bueno, ser fiscal es muy importante. Sí. Ser fiscal es sumamente importante. El 195 le da un poder inmenso. Y dentro de eso, por obvias razones, tiene que hacer el trabajo con total responsabilidad. Y dentro de esto, por obvias razones, con el debido proceso, porque a nadie puede quitarle el debido proceso, que se haga lo que se tiene que hacer, ir haciendo punto por punto las cosas y a base de eso justamente llegar a conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Presentar cargos, presentar acusaciones fiscales, llevar a sentencias. Es lo que se debe hacer. Es el encargado, ¿no? Eso es punto. Para eso está. Y los jueces cumplir con lo que tienen que cumplir. Pero la Corte Nacional ahora, yo creo que la Corte tiene que hacer su papel. No un papel de que hicieron en Manduriacu, por Dios. Un conjuez, el doctor Guzmán, Roberto Guzmán, dice, sigan investigando Manduriacu. Y resulta que es sancionado 10 días por el Consejo de la Judicatura, el doctor Yal y otros, separado del cargo sin sueldo, 10 días, y después viene el titular, el doctor Enríquez, revoca la providencia y dice, ya no investigue. Se acabó Manduriacu. No se puede acabar Manduriacu. La denuncia de la comisión no se puede quedar allí. La investigación tiene que continuar. Manduriacu es una de las hidroeléctricas, es uno de los puntos que hubo un sobreprecio gigante. Y dentro de eso hay muchas personas que tienen... El expresidente diría, pero son contratos complementarios. La ODB actuaba así. Y ODB solo es constructora. Y hay la OAS y están las otras empresas. Ahí está usted también en Toachi Pilatón. Sí. Yo siempre trato eso porque ahí está Caminosca. Aparecen las mismas empresas haciéndose la fiscalización. Y hay una cantidad de cosas que van apareciendo poco a poco, pero que están allí.
Entonces, yo alguien las hablo tiene ahora, que... las personas jurídicas también no tienen que ser investigadas, pues tienen que serlo. Claro. Para eso tienen el 49 y 50 del COVID también. Entonces, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero en lo que se puede colaborar los ciudadanos, habrá que seguirlo haciendo. Doctora Mariana Yepes, el fiscal con tanta cosa, además debe tener otro trabajo, pues no solo de los 10 años, no las otras cosas que hay que investigar. ¿Cómo hace un fiscal para priorizar y vigilar a su vez que los otros fiscales hagan su trabajo y que no tengan la influencia para guardar, como parece que están guardando? Bueno, es un modelo administrativo, ¿no?, que se ha diseñado y debo decirlo que incipientemente se diseñó en mi época también, porque no había tanto problema, ¿no? Y esto va creciendo con el tiempo y ha sido una etapa en que no solamente... Bueno, han tenido recursos y han tenido gente. Exactamente, muchísimos recursos se le ha dado, ¿no? Eso sí habría que reconocer, porque en la Fiscalía a partir del año 2006, creo, 2007, se le dio... En el 8 ya tuvo un montón de muchísimos recursos, sí. Antes no se entendía muy bien cuál era el papel de la Fiscalía. Como la Fiscalía venía de la Fiscalía venía de la Procuraduría, y entonces al conseguir la independencia todavía no se establecía la importancia que tenía la Fiscalía. Pero yo creo que con un diseño administrativo como el que está funcionando, y me parece que está funcionando bien, existe delegación, hay unidades de investigación, y hay fiscales con mucha experiencia que están trabajando con el fiscal general. Y entonces experiencia y confianza de él también. Entonces están trabajando conjuntamente, divididos por materias. Pero yo creo que no solamente eso de Brecht, el caso. Aquí ha mencionado el doctor Román, los de la OAS. Sí, todo. Tenemos otros hospitales, tenemos hidroeléctricas, tenemos minería, tenemos una cantidad de obras digamos, que se han contratado y que podría ser investigadas, deberían ser investigadas. Hizo las casas Exacto, sí. Y que todavía no están en investigación. El propio Caledonia también no hizo las aguas potables de Esmeralda, por ejemplo. Y hay una cantidad de contratos que dejó ahí. En todos los que quedaron ahí, ¿no? Que Yo quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes, al doctor Ramiro Román y al doctor Julio César Zarango, con quien conversamos telefónicamente. En unos minutos la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, estará con nosotros. Muchas gracias a ustedes, doctores. Enseguida volvemos.